Ese display es la cámara. Buenas tardes a todos. Estamos arrancando, ya tenemos algunos integrantes en el Zoom. Le doy la bienvenida a los que están con nosotros presencialmente. Gracias por estar aquí. El día de hoy el grupo número 3 de la Cámara de Comercio, el grupo de Industria, Energía y Agua, va a darle el tiempo a los amigos de Agrandel para que hagan sus presentaciones. Vamos a empezar con el ingeniero Jorge Azcárraga, el presidente de Agrandel. Él nos va a hablar del costo de potencia de generación, CPG, y su impacto que tienen los grandes clientes aquí en Panamá. Y vamos a seguir por el ingeniero Juan Urriola, asesor de Agrandel. Él va a hablar un poco del sector energético y la visión que tiene para una visión integral que tiene para el tema del mercado energético. Así que, sin más que agregar, Jorge, te doy la palabra. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Andrés. Pues un placer estar aquí con ustedes y compartir lo que en Agrandel estamos viendo en el sector eléctrico. Deme un segundo para poder conectarme a proyectar. Ok, ahí va. Ponle full screen nada más. Bueno, Agrandel, la Asociación de Grandes Clientes Eléctricos de Panamá. Hoy vamos a hablar de la CPG, como bien decía Juan Andrés, que es el costo de potencia de generación y cuál es el impacto en los grandes clientes. Vamos a conversarles un poco de Agrandel, a los que no están muy familiarizados. Agrandel, la Asociación de Grandes Clientes que se constituye hace ya prácticamente 7 años a través de nuestra participación como grandes clientes en el comité operativo del sector eléctrico. Yo personalmente dirigí una empresa de cemento y vimos la oportunidad, comprando como gran cliente, de estar representados en ese comité, porque la idea de este comité surge desde la época de la ley, la ley 6 de 1997, con el objetivo de que la demanda estuviera representada en el sector eléctrico, pero no había participación activa. Es por eso que un grupo de grandes consumidores deciden organizarse y poder comenzar a participar. De hecho, yo personalmente he estado participando en el comité operativo en los últimos 6 años y vimos muchísimas oportunidades interesantes de cómo poder hacer que la matriz de generación creciera, porque sin duda, si no hay demanda, no hay cliente. Pero nuestra intención era convertirnos también en un interlocutor entre la oferta y la demanda, dado pues que el sector eléctrico termina siendo a veces muy complejo en entender, pero la intención de Agrandel es llevarlo a términos simples. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me gano? ¿Qué oportunidades hay? ¿Para qué? Para que eventualmente los consumidores se puedan beneficiar del mercado eléctrico buscando mejores oportunidades de costo. Entonces, en resumen, aquí en esta filmina podemos ver cuál es el modelo de Agrandel. Busca generar valor a través de contenido, buscando que la oferta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la generación de energía, pues se pueda acercar a la demanda en términos simples. ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto me cuesta? Y de esa forma, pues mejorar la competitividad de las empresas, porque algo que nos une prácticamente a todos los que estamos aquí es que todos tenemos que pagar la cuenta de energía. Y si eres una empresa, dependiendo de tu tamaño, pues el costo de la energía dentro de tu proceso productivo puede ser hasta de 30%, como lo es en algunas industrias. Yo personalmente en el cemento lo viví. Entonces, aquí tenemos algunos de nuestros agremiados, pues somos prácticamente un grupo que consume y demanda muchísima energía. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué va a ocurrir o qué está ocurriendo en estos momentos en el sector eléctrico en cuanto a lo que tiene que ver el cargo de potencia de generación? Para ponerlo en términos simples, lo traté de graficar, pues conociendo la audiencia y un poco de lo que estamos hablando, de que es difícil a veces entenderlo, ponemos en términos simples. La potencia firme es algo que nos cobran prácticamente porque tienes que tener una capacidad de que cuando yo prenda el switch de mi casa, pues haya energía.
Y eso, sin duda, pues tiene un costo. Y usualmente el costo tiene que ver o está asociado a la inversión en una planta de generación que prácticamente, en el caso en particular, de la potencia que nos cobran tiene que ver con firmeza, es decir, que yo la tenga disponible. Y la única forma en que la puede tener disponible es que tenga que venir de una fuente pues térmica, ¿no? Y eventualmente, aquí lo podemos ver, la matriz tiene una transmisión y una distribución, pero esa potencia firme eventualmente se asocia a una energía. Y eventualmente terminamos pagando la cuenta de luz, que es potencia y energía asociada, que es lo que es la parte de generación, más la transmisión y más la distribución. Y aquí lo podemos ver en un término bien simple, la planta que genera lo eleva con una transformador, la lleva a la red de transmisión, que es de TESA, y la va distribuyendo a la red de distribución, que son las entidades ENSA y EDEMET, y eventualmente llega a un cliente industrial y a un cliente residencial. Esos clientes residenciales e industriales pueden ser regulados y no regulados. Los grandes clientes hoy que vamos a conversar y en los que le pega el tema de la CPG tienen que ver con los clientes que ya no están dentro de la regulación y son clientes no regulados, que terminan siendo clientes que tienen una demanda mensual de más de 100 kilos. Que son lo que vimos en la foto que nos mostraste. Que vimos en la correcta. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy? Pues desde que el sector se abrió en el año 97, pues se podía comprar el producto potencia y energía. ¿Quiénes podían comprarlo? Todo aquel que en ese momento, tenía una demanda de 500 kilos. Con el pasar del tiempo cayó a 100 kilos, pero podía comprar potencia y podía comprar energía. ¿Qué ocurre en el año 2010? A través de una resolución, la 3478, ese producto de potencia, la ASEP decide que solamente lo pueden comprar directamente a la distribuidora. Ya no había esa libertad de poder negociar con un cliente, un generador, la compra de la potencia y la compra de la energía. No es hasta el año 2014 que efectivamente se hace mandatorio comprar esa potencia a la distribuidora si eras un gran cliente, ¿verdad? Fuera ya de los regulados, o sea, era un gran cliente regulado, y establecen un precio de $8.96. ¿De dónde salió ese precio? Pues entendemos que tenía un cálculo que a nuestro criterio pues no ha sido sustentado correctamente. Más sin embargo, ¿qué ocurre? Ese precio eventualmente termina cambiando a través de una resolución en el 2018 que le dice a los clientes que si tú quieres entrar a ser gran cliente, tenías que pagar la potencia escalonadamente dependiendo de en qué momento tú entrabas a comprar energía. Y ese régimen, eso se da a través de, digamos, de un cambio en los pliegos tarifarios, y llegan del 2000 y se establece del 2019 al 2022, desde enero a junio 30. Hoy estamos en septiembre y todavía no sabemos cuánto es. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hoy en día hay una gran cantidad de grandes consumidores y esta gráfica lo que quiere mostrar es cómo este mercado también fue evolucionando. Desde el 2010 nada más habían 5 clientes y 37 puntos de conexión. Claro, aclarando, los 37 puntos de conexión significa que cada medidor, ¿verdad?, tiene que haber tenido 100 kilos de demanda, pero puede haber sido una compañía con muchos medidores que tenían 100 kilos de demanda. En el transcurrir del funda en el 2017, como pueden ver, prácticamente 10 años que no hubo mucha gestión de grandes clientes, 24 empresas y 76 puntos de medición, que eventualmente no se movía mucho el mercado porque el generador tenía $178 de valor alterno. Es decir, si un generador no tenía un contrato, iba al spot y lo vendía a 178,
$222. Y como pueden ver, entre el 2010 al 2014, los precios estaban sumamente altos. Pero ¿qué ocurre? A través de, digamos, la falta de licitaciones, porque la matriz se fue estabilizando y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues el precio cae. Y coincide la caída del precio, ¿verdad?, con la dinamización también del sector en cuanto a lo que eran los grandes clientes, porque en el 2017, cuando entra Grandel, comenzamos a promocionar el no tener que usar el medidor, perdón, el no tener que comprar el medidor para poder conectarse para poder ser gran cliente, tú tenías que invertir en un SMEC, ¿no? Entonces, el SMEC era exactamente el mismo aparato que la CEP le había dicho a todas las distribuidoras, a las dos distribuidoras, que se tenía que tener en temas de precisión para poder medir con mayor exactitud y hacer mejores cálculos, y paulatinamente le dio el mandato a que tenían que cambiar todos los medidores para que fueran exactamente el mismo que el medidor que era necesario para ser gran cliente, y efectivamente eso disparó la cantidad de grandes clientes. Hoy, después de 5 años, porque ya no tienes que pagar hasta $35,000, que era que te costaba un SMEC, ya nada más tienes que pagar entre $1,000 a $2,000 dependiendo, y puedes usar el mismo medidor de la distribuidora. Entonces, eso permitió, y como pueden ver, una explosión en la cantidad de grandes clientes, porque coincide con un mercado deprimido spot, ¿verdad?, que era la oportunidad que tenían los generadores, y una necesidad o un querer de grandes clientes en miras a buscar mejores costos, ahorros en su tarifa, coincidieron y esto comenzó a subir. Claro, la mayoría de los clientes entraron sin poder comprar potencia, nada más podían comprar energía. Entonces, hoy en día, si lo vemos, bueno, ¿quiénes fueron los que pudieron comprar potencia? Ahí lo tenemos en la gráfica. Solo 11 empresas pudieron comprar potencia directamente a un generador, que suman hoy 47 megas. ¿Qué quiere decir eso? Estas empresas, aquí vemos nada más sus demandas, mas sin embargo, por temas de confidencialidad no lo divulgamos, pero estas empresas hoy compran el producto potencia, compran el producto energía y tienen muy buenos costos. Pero bueno, esas empresas, ¿qué representan de lo que es hoy esa demanda de grandes clientes? Nada más representan el 3.8%. El resto, ¿verdad?, de los 288 grandes clientes que hay constituidos, empresas, pues, perdón, que equivalen a 600 y pico de medidores, equivalen al 96% de los grandes clientes habilitados, que cuando sumamos tienen una potencia prácticamente de más de 350 megas, que la vamos a ver más adelante. Esto es bien importante porque estamos hablando de un sector importante de la economía que hoy se está beneficiando de ahorros en lo que tiene que ver con la cuenta de luz. En esta gráfica podemos ver cómo está distribuido. Esos 286 empresas están distribuidas a lo largo de los entes productivos del país. Estamos hablando que 244 empresas solamente, la gran mayoría son pequeños comercios al por menor, gente que vende PHs. Hay un gran número de empresas que se están beneficiando de este sector. Industria manufacturera tenemos 76, hoteles, restaurantes, prácticamente toda la actividad productiva de Panamá de alguna manera u otra está aprovechando las bondades del sector, comprando energía a generadores. Esta gráfica muestra, bueno, cuánto demandan esos grandes clientes. 385 megas, que equivale al 19% de toda la demanda nacional. Esto es a mayo de 2031, que ha sido la mayor demanda que se ha tenido en Panamá registrada. Y de ella, 385 megas son de clientes que están comprando directamente a un generador más. Sin embargo, en los 1.646 todavía hay más grandes clientes que se puedan conectar
porque son clientes que tienen más de 100 kilos. ¿Cómo está distribuido en generación? Esta gráfica del 20 de abril del 2022 muestra que la demanda, la cantidad de energía es 16%. Es considerable. Y aquí lo vemos en 12 meses, cómo ha venido fluctuando. Sigue siendo importante. Demanda, 18% de la demanda del país y 17% de la energía del país es hoy demandada por grandes consumidores habilitados. Todavía hay muchos más que pueden todavía ejercer esa oportunidad que hay. Más sin embargo, hoy esa oportunidad se ve mermada, porque aquí en esta gráfica mostramos cómo el último pliego tarifario fue definiendo el escalonamiento en el costo de la potencia. Podemos ver que comenzó en el año 19 con 8.96, fue creciendo a 11.25 y hoy estamos en 13.93. Para el 2022 finales, que es lo que estamos ahorita, pues a finales del año, ya se debió haber tenido una claridad de cuánto va a costar, porque el mandato de la SEP indica que todo gran cliente que a la fecha tiene un contrato de gran cliente comprándole la potencia a la distribuidora, tiene que comprar la potencia eventualmente al precio que le va a poner la SEP. ¿Cuál es ese precio? No tenemos la menor idea. Bueno, tenemos una idea y eventualmente pensamos que ese precio que va a salir, si es mayor a 13.93, va a tener un impacto en los clientes porque ese precio le va a pegar duro al precio final que paga cada consumidor, que es lo que le llamamos el monómico. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que si llegase el caso, o el generador baja el precio, ¿verdad? O el gran cliente, si no puede llegar a un acuerdo, se va a salir porque su costo de oportunidad, que es la distribuidora, puede que sea menor que lo que va a terminar pagando si este precio no lo entendemos pronto. Le va a convenir estar regulado nuevamente. Y va a convenir estar regulado. Hoy, ¿qué ha ocurrido? Pues la SEP decidió congelarlo a 13.93 porque ese precio o todo este tema del régimen tarifario debió haber estado listo hace 2 meses atrás. Estamos hablando que debió haber comenzado a regir un nuevo régimen, para la redundancia, a partir del 1 de julio. Estamos ya a mediados de septiembre y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Más sin embargo, lo que la SEP estableció en esta resolución 17554 de que el precio de 13.93 se va a mantener hasta que el nuevo régimen entre, y como eso está en proceso, hoy si tú quieres ser gran cliente, pagas 13.93. Este cuadrito muestra en números lo que puede ser el impacto en un cliente. Estamos comparando aquí un cliente de 110 kilowatt mes de demanda con un factor de carga de 40%. El precio de la energía en la tarifa, o sea, en un cliente regulado, está en el orden de los 17 centavos. Cuando agarra y suma y resta, termina pagando un cliente con esa categoría 22 centavos el kilowatt hora. Claro, ese es su punto de comparación. Si yo quiero irme a comprar directamente un generador, tengo más de 100 kilos de demanda, yo voy y hago mi cálculo y busco a alguien que me ofrezca un precio de la energía que me lleve a ahorrarme algo, o por lo menos me permita pagar los costos de conectarme y que consiga un ahorro. Entonces, nosotros simulamos un precio de energía, ¿no? Comprar directamente a un generador 80 centavos, más todos los cargos de uso de red. Si yo tuviera lo que calculamos, va a ser el costo de la CPG por temas de los contratos que hay, que debería andar en el orden de 16-15. Estamos hablando que ese cliente con esa, como quien dice, con ese perfil, nada más se va a ahorrar 5.7% si su contrato es de 8 centavos, ¿no? O $80 el megawatt.
Si fuese a 12.50 o a 13.93, vemos que los ahorros son mucho mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que la CPG suba, para poder tener un ahorro considerable, va a tener que bajar el precio de la generación. Entonces, el cliente obviamente le va a ser irrelevante, bueno, ¿quién me lo vende? Lo que va a querer es conseguir ahorro cuando se compara con la tarifa. Entonces, si vemos esta pequeña gráfica, muestra quizá un poco de lo que pudiese ser para el generador. El generador va a decir, bueno, si esto sube y yo tengo que bajar mi precio, voy a ir a mi alterno que es el mercado spot. Y el mercado spot hoy está a 67 promedio, ¿verdad? Puede que 80 dólares, 8 centavos, sea bueno para él, pero esto puede seguir aumentando también. Y si aumenta, obviamente va a decir, mejor esa energía que yo tengo disponible, mejor la vendo en el mercado de spot y los grandes clientes hasta luego, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que pues todos estos 280 y pico de empresas que hoy se benefician, que están en toda la cadena productiva, pues van a decidir migrar, que puede crear un problema tanto para los generadores como también para los consumidores, porque no van a tener otra oportunidad. Y como bien sabemos todos, pues no se vislumbra, ¿verdad?, en un futuro cercano que los precios van a bajar. Y lo podemos corroborar un poco en las siguientes ¿Qué ha estado ocurriendo? El tema de la potencia firme tiene mucho que ver con la entrada de las plantas de generación que han sido adjudicadas en contratos de largo plazo. Si vemos la trayectoria, en el 2013 hubo una licitación de una planta de carbón de 200 megas a un precio de 14 dólares, o sea, 141 dólares, que nunca entró, ¿verdad? Después vino en el 2013 NG Power, que bueno, ya sabemos que cambió, ahora es Gatún. Tuvo, pues, 13 a la fecha, todavía no ha entrado. Ya llevamos 2 plantas que debieron haber entrado hace mucho tiempo atrás y no entraron. Después vino Chan 2 en el 2014, tampoco entró. La única planta que llegó a una licitación y entró fue AES Costa Norte, que ya está operativa, que fue adjudicada en el 2015. Y Sinolán, que fue en el 2015, también todavía no ha sido adjudicada. Si sumamos toda esa potencia, si debió haber entrado en el momento que debió haber entrado, pues obviamente muchas cosas hubieran sido diferentes, porque esta realidad lo que ocasionó fue que se tuvieran que hacer licitaciones de corto plazo. Y como podemos ver, al no entrar estas 2 plantas en el 2013, pues se tuvo que hacer una licitación en 2014 de corto plazo, donde se tuvo que pagar 240 dólares el megawatt. Prácticamente eso fue una licitación de emergencia. ¿Por qué? Porque no había energía, ya lo vamos a ver más adelante. También hubo una después de 2015, porque no entraba y necesitábamos energía. Después del 2016 hubo otra que fue mejorando un poco los precios. Recientemente, bueno, recientemente no, en el 2020 hubo una, la 2019, donde encontramos los mejores precios en buen rato. Miren, de 92 dólares el megawatt a 240, como hubo un gran cambio. ¿Por qué? Porque esa planta que entraron en el 2019 en esa licitación fueron muchas de las que entraron en los contratos de corto plazo, donde la demanda pagó esa instalación. Aquí podemos ver en esta gráfica también de 1998 cuál era la capacidad instalada de Panamá, 1030, cuánto era la firme, 798, y cuánto demandaba el país. A 2023 hemos ido creciendo considerablemente, digamos, en función de demanda, ya prácticamente la hemos casi triplicado. Sin embargo, la potencia firme fue creciendo. Aquí en este círculo mostramos el problema que había en ese momento entre el 2005 al 2018, que prácticamente se estaba pegando la potencia firme con la demanda. Se tuvieron que meter plantas de emergencia
tuvo Copesa 47 megas, Agreco se tuvo que meter 100 megas para poder mantener esa potencia firme, ¿verdad? Que es la que nos cuesta muchísimo, lo vamos a ver. Pero a la misma vez se fue dando el camino a la transición energética y aquí comienza a despegar todo lo que tiene que ver con el plantel de generación total. Es la potencia instalada, más no la firme. Comenzaron a entrar plantas eólicas, plantas solares. Y bueno, nos llegamos al 2020 con 3.862 megas de capacidad instalada de generación, 2.320 potencia firme y una demanda de 1.969. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, hay suficiente capacidad instalada y potencia firme para tanto generar como también para poder tener certeza, porque no nos vamos a quedar sin energía. Pero ¿qué ocurre en el 2019? Hombre, hay una migración de plantas, porque al estar esperando que las nuevas plantas, porque todavía esa que le acabo de mencionar, todavía se está esperando que se construyan, ¿no? No sabemos si se va a construir o no se va a construir, pero todavía estamos esperando. Y al esperar, ¿verdad? Hemos dejado ir 230, que era la capacidad instalada, a 2.167. Térmica, se fueron. Potencia, capacidad instalada que se fue. Entonces, esta gráfica muestra que todo va a estar muy bien, ¿no? Y miren cómo crecería la demanda, cómo crecería la capacidad instalada, porque siguen entrando plantas solares que proveen energía, pero no potencia firme. Si entrara la planta de Gatún, se contempla que va a subir la capacidad instalada. Se espera que esté para finales de 2023, pero claro, tiene que también estar la línea de transmisión que va a llevar toda esa energía. Si esa planta no está, la línea no está, obviamente aquí tenemos un panorama muy bonito, pero si no estuviese, miren qué pasaría, ¿no? Efectivamente, en el 2033, si ella se atrasa y en el 2025 no llega, ¿qué va a ocurrir? Vamos a volver a tener un evento o un episodio de que tenemos que salir a comprar energía de emergencia. Esa es la energía más cara que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos como grandes clientes? Que volviéramos al pasado. ¿Al pasado de qué? De que cada gran consumidor pueda tener la potestad de ir a comprar el producto conciencia y el producto energía. ¿Qué vemos acá? Que sin duda, entra a la planta, este es el escenario positivo. Hombre, vamos a tener suficiente capacidad instalada. Y es más, algo importante, aquí vemos en esto que le estoy aquí dibujando, todo esto es energía. Energía tenemos de sobra, ¿no? Energía renovable, que es sumamente importante recalcar. Como país, estamos generando casi el 85% de la energía es renovable, es la que produce la energía. Pero ¿qué es lo que no tenemos? Firmeza, esa seguridad, supuestamente, y por eso no nos la quieren dejar comprar, porque quieren asegurarse de que esté disponible para todo el mundo. Pero el punto es que esta energía renovable también tiene firmeza. De hecho, hace 3, 4 años la CEP hizo un estudio de que la capacidad instalada de toda esta energía renovable, de alguna manera u otra, tiene firmeza. De 400 y pico de megas, creo que pudiesen asignar 100 megas. Los números no los tengo bien claros, pero también hay firmeza allí. O sea que pareciera que si todo va bien, capacidad instalada va a haber. Por ende, ¿por qué no dejar a los grandes clientes comprar la potencia? Hoy el escenario está malo porque es incierto. Entonces, esta gráfica, y ya terminando y pasándole a Juan la batuta, para ver las perspectivas. Esto me preocupa, ¿no? Como consumidor, es que en el 2014 esta fue el resumen de la licitación. 271 megas de energía térmica de emergencia en un contrato de 5 años que se pagó $14, $35, $44 y $30 la potencia, ¿no? Obviamente ahí está metido la inversión que hay que hacer porque toda esa fue nueva,
nueva entre comillas, porque algunas eran reconstruidas y demás. Eso es por tener esa potencia firme, disponible. ¿Cuánto pagó la demanda? 330 millones de dólares pagó Panamá por tener esa capacidad instalada. ¿Para qué? Para no quedar sin energía, porque la energía más cara es la que no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Que esto vuelva a ocurrir. Pero también hay que dejar, ¿verdad?, que la empresa privada pueda gestionar también, de alguna manera, su propia dependencia, ¿no? Y no estar, digamos, metidos en una camisa de 11 varas. Y la realidad hoy es que ya hay una propuesta para poder liberar este mercado. Unos consultores y nosotros como gremio hemos estado empujando que se le haga un poco, digamos, de caso, porque todavía no tenemos ninguna certeza de si le han hecho el caso o no, que busca ¿qué? Una portabilidad, es decir, lo que hoy están comprando como grandes clientes, son casi 385 megas que se compran en el mercado, digamos, regulado de potencia, que poco a poco se vaya liberando y que cada consumidor decida, hombre, ¿a quién se la compro? Se la compro a este, al otro, y la mezclo. A uno puedo comprar la energía, al otro le puedo comprar potencia, y eventualmente se libere y que eventualmente también podamos, como consumidores, tener esa potestad. Es más, los grandes clientes se pudiesen unir y comprar y poner una planta térmica de ser necesario. ¿Para qué? Para garantizar su propia sostenibilidad, que es lo que hoy el regulador alega que no puede dejarlo suelto porque puede crear muchos conflictos eventualmente en el caso de que haya un racionamiento. Pero como pueden ver los números, va a haber racionamiento no necesariamente porque no se están manejando los grandes clientes apropiadamente, porque tampoco están entrando las plantas en el momento que tienen que entrar. Entonces, esta propuesta, y también Juan Andrés y acá la Cámara, pues en este momento no quisiéramos entrar en su detalle, pero sí está muy bien estructurada en el sentido de que pone, digamos, numéricamente y de forma clara, que hay un espacio para que los grandes clientes vuelvan a comprar esta energía como lo hacían antes y eventualmente lo puedan llevarlo a mejores costos. Porque si pudiese haber una energía, ¿verdad?, de $80, $70 y una potencia de $10, el monómico eventualmente va a ser tan competitivo, ¿verdad?, que nos va a poner en hasta una ventaja como país eventualmente. Y esto sería algo que pudiésemos elaborar con los consultores a mucho mayor detalle. Y en conclusión, ¿qué queremos dejar como mensaje? Tenemos que unirnos, ¿verdad?, como gremio, para poder empujar a que el mercado comience a funcionar como lo hizo en algún momento y que el cargo de potencia pueda definirse prontamente y que acojan, ¿verdad?, la posibilidad de ir desvinculando a la distribuidora a que tenga que comprar la demanda completa que hoy está comprando para los grandes clientes. Y eventualmente podamos tener una ventaja como país aprovechando la potencia y la energía que hoy existe y que no nos estamos beneficiando al 100%. Así que bueno, yo de todas maneras voy a dejar esta información para que ustedes la puedan también aquí en la cámara la puedan analizar. Y obviamente estamos abiertos a cualquier comentario o pregunta después que Juan nos presente su visión, su panorama de cómo lo ve él, ya de una forma más macro. Okay. Gracias, Juan Andrés. Gracias a ti, Jorge. Y sí, ahí nos compartes la presentación. Nosotros aquí no solamente en el grupo número 3, sino en todos los grupos de la Cámara, como te estaba contando antes, y esos clientes que tú mencionas, muchos de ellos están distribuidos en todas las cámaras de la Cámara de Comercio. Definitivamente nos impacta a muchos de los miembros aquí. Así que sin duda vamos a pasar esa información. Pero bueno,
Ahora, Luciana, me avisa si hay alguna pregunta o si alguien levanta la mano. Le damos pasando la palabra al ingeniero Juan Urriola para que nos cuente un poquito de la visión integral del mercado eléctrico de Panamá. Ingeniero. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Andrés, y todo el equipo de gente que nos acompaña aquí presencialmente y a través del Zoom. Vamos a hacer una presentación que va a ser como un recorrido así muy rápido, pero vamos a tratar de darles una visión panorámica de cómo se ve el mercado en el corto y en el mediano plazo. Yo quiero empezar, antes de pasar a la siguiente, agregar y reforzar los puntos de Jorge, en que esas plantas que salieron ahí como plantas de emergencia, no solo tienen un cargo de potencia altísimo, normalmente el cargo de potencia va enfocado a cubrir la inversión y recuperar la inversión. Entonces, como no son plantas que hay que adecuarlas para un periodo corto, aparecen con unos costos por kilovatio mes muy altos. Pero además de eso, quiero que ustedes sepan que son las plantas más contaminantes que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. Todas esas plantas tienen un nivel de contaminación que supera todos los estándares del Banco Mundial. De hecho, una de esas tuvo un accidente serio en uno de los puertos. Entonces, lo que plantea Jorge es que debemos evitar estas situaciones de emergencia que son costosas, que son altamente contaminantes y que suelen ser un poco peligrosas porque además no se pueden estar adecuando en cualquier lado. Varias de las que estaban ahí, o no sé si todas son barcazas, entonces se tienen que poner en muelles donde se comienzan a manejar volúmenes importantes de actividad y pudieron haber una de ellas, tenido un problema con uno de los puertos más eficientes que maneja este país. Hubiéramos quedado afectando otra industria importante. Entonces, hay que estar viendo todo esto de detalles. Pero además de aparecer un tema que ya hemos conversado mucho con Agrandel, es que esos costos por potencia de inversión son los costos que impactan realmente la posibilidad de los grandes clientes de poder superar la barrera de irse al distribuidor y tener un ahorro. Y hay variaciones que ustedes considerarían, por ejemplo, hay potencia de corto plazo que se consigue hasta en $2 en kilovatio mes, pero hay contratos de mediano y de largo plazo que superan los $35 del kilovatio mes y que impactan no solamente la facturación del gran cliente, sino la facturación de los regulados también. Entonces, allá hay un tema que creo que lo vamos a tener que enfocar, que en un futuro que haya un mejor balance entre lo que se ofrece de energía y lo que se ofrece de potencia, porque si yo te doy un contrato de 20 años y tú recuperas tu inversión a través de un costo de potencia de 12, 13 años, entonces tienes 7 años en que te va a quedar. Claro, aumentan los costos de mantenimiento, dicho sea de paso, pero son cosas que hay que ver para poder que el gran cliente, que por definición y por la ley 6 aparece en el primer enunciado de la ley 6 como un jugador importante, entonces quiere decir que lo estamos considerando como un jugador importante. Y para que sea ese jugador importante, el mercado tiene que dar las condiciones para que ese jugador importante siga apareciendo. Porque estamos hablando de niveles importantes de consumo y de niveles importantes de demanda. Eso es importante que lo veamos. Eso, y otra cosa que es importante que Jorge menciona, cuando el pliego tarifario no aparece aprobado y no se presenta, las distribuidoras y los grandes clientes son gente
de empresas formales con un protocolo y con una política financiera y estratégica que no es que están viendo año a año, ellos tienen que ver 3, 4 años para que su empresa funcione, y en la medida en que no le están dando con qué precio se va a manejar, caen en una incertidumbre. Entonces, pero además de eso, para los grandes clientes también están preocupados por la calidad de la energía. La calidad de la energía significa que las distribuidoras deben mejorar e invertir más en sus redes. Y si el pliego no aparece y las distribuidoras no tienen aprobado sus ingresos, que dicho sea de paso, a través del pliego tarifario que logran tener sus ingresos, mañana las distribuidoras se van a arropar con ese pliego que no ha sido aprobado para decir, a mí no me han aprobado las inversiones en redes. Y siguen los grandes clientes y todos los clientes teniendo la afectación que les da un servicio de calidad por debajo de los estándares de la concesión. Completo ahí lo de Jorge y vamos por el lado de acá. Ok, miren, esto ya lo hemos venido conversando en varias oportunidades. La que sigue, por favor, Luciana. Mira, el costo variable de combustible es realmente lo que está impactando la facturación. No estoy hablando de tarifa. Tarifa es una cosa y facturación es otra. Y lo ha venido impactando periódicamente y muy seriamente a partir de enero de este año. La que sigue, por favor. No, la que sigue no es esa. Pásame a otra más adelante. A otra, por favor. Yo ahora me regreso. Otra más. Aquí está. Mira. En los primeros 5 meses del año, las compras en el mercado ocasional que tuvieron las distribuidoras fueron de 106 millones de dólares. Ahí está cuánto fue la compra en el mercado ocasional versus las compras de contrato y el precio que se fue dando en el mercado ocasional. ¿Por qué tuvieron que ir ahí las distribuidoras? Porque sencillamente las distribuidoras tienen por regulación que llenar toda su energía a despachar. Como la energía no está siendo contratada, entonces tienen que ir al mercado ocasional. Y en los meses de enero a mayo, fueron 106 millones de dólares. De junio a julio fueron 15 millones de dólares, que fueron 121 millones de dólares al mes de julio de compras en el mercado ocasional, que son directamente transferidos. Claro, ahí hay que restarle lo que sería la diferencia con un contrato. Va siendo pasado directamente al usuario final, a todos los usuarios finales. Incluyendo residencial. Incluyendo todos para poder satisfacer el precio. Y resulta que esa situación que está aquí y que claro va a bajar ahora durante los próximos meses porque hay una gran generación hidro, entonces eso va a hacer que el CBC se disminuya, pero eso se va a repetir el otro año. Eso se va a repetir el otro año y ahora sí quiero que nos regresemos esto, por favor. Sí, ahora pasemos, no, vamos adelante, por favor. Disculpen aquí mire, esa es la variación del petróleo durante durante este año. En mayo, perdón, desde mayo del 21, empezó en 65.71, agarró un pico de 114,84 dólares por barril de petróleo. A fin de año puede ser que esté en 75 y se espera que para el primer semestre del otro año pueda alcanzar los 60 dólares. Esta información viene y otra cosa, toda la información que manejamos nosotros en Agrandel es o de la SEP o de la Secretaría o del CND o de instituciones
autorizadas y de mucho renombre internacional, como la Autoridad Internacional de la Energía, que es donde estamos tomando esta información. Es decir, el petróleo tendería a bajar. Vamos en la que sigue. Pero ¿qué pasa con el gas natural? El gas natural, que para el mismo periodo empezó con 2.91 el millón de BTU, se ha mantenido, por agosto se mantuvo en 8.8, se prevé que se quede en 8.8 para fin de año y a lo mejor se extiende para el próximo semestre en el 8.8. Es decir, que el gas se va a mantener en niveles altos. Llega el verano. Llega el verano. Si no, ya se hizo un anuncio que lo hizo ETESA, no sé por qué ETESA no, porque ETESA es el que tiene que realizar la acción de la licitación y no el que decide de qué tamaño es o qué tamaño no es. Esa no es su responsabilidad. Pero igualmente lo dice, pero ¿para cuándo? Normalmente cuando se sale con contratos, aunque sea de corto plazo, no toma menos de 5 o 6 meses. Entonces hay que hacer algo extraordinario para llenar a las distribuidoras, para que no vayan al mercado ocasional, porque como vamos a tener verano, calor, se baja la hidrología, hay que generar más con gas, entonces tenemos precio de gas alto, alto precio de mercado ocasional, y se vuelven a repetir y a lo mejor ya no serán 106 millones. Pues si la demanda sigue creciendo, podrán ser 110 millones de dólares en 5 meses que habría que pagar porque se está manteniendo el gas, hidrología baja, sube el precio en el mercado ocasional que podría llegar hasta los 200 balboas o dólares, y esa combinación es letal para el CBC y peor para la facturación del usuario final. Por eso hemos traído eso, porque eso es lo que se ve en el corto plazo. Es decir, las autoridades encargadas del mercado tienen urgentemente que salir a buscar un contrato de energía para llenar a la distribuidora. A lo mejor potencia, pero también energía. Y además, situaciones extraordinarias requieren decisiones extraordinarias. Nosotros no tenemos que arrancar por el anuncio de 40 días, por 50 días. No. Esos son los términos normales. Nosotros estamos en una situación de emergencia. Y cuando digo de emergencia, no solo es por la que está mencionando Jorge, que puede pasar para finales del 23, si no se termina la planta, donde vamos a estar llegando a tocar la demanda con la capacidad instalada. Ojo, que eso es capacidad instalada, que no son los contratos. Es decir, la capacidad que tiene la planta de generar, que es diferente a los contratos. Donde Jorge le mencionó que era el escenario B, donde llega y puede haber problemas de garantizar la potencia. Y se los quiero decir de otra manera, porque esto lo estuve revisando. Ese crecimiento de la demanda, Jorge, está en el 2%. Apenas. En Panamá, el crecimiento vegetativo o natural que se ha proyectado siempre para crecimiento de la demanda ha sido de un 3,5, 4%. Y ha habido épocas hasta de 6%. Y aquí ahora resulta que con crecimiento de 2%, la demanda puede en algún momento en el 23 alcanzar la oferta de potencia. Entonces, eso también requiere algo que tenemos que empezar ya, la eficiencia energética, los planes de ahorro energético tienen que ser políticas de Estado para el uso de la electricidad. En fin, están los precios del petróleo, están los precios del gas, están las compras anteriores, lo cual nos está indicando que puede haber un tema de problema y de licitaciones para el próximo verano de facturación
en un incremento importante porque estamos hablando de que este año puede fácilmente, probablemente llegar a los 130, 140 millones de dólares de compras en el mercado ocasional con incidencia en los primeros 6 meses de este año. Seguimos. Ahí está, pues, como el azul es el petróleo que viene hacia abajo y el otro es el gas que se sube y se mantiene y se sigue proyectando alto, casi en el tema de los 88 que yo le estaba mencionando como valor del millón de BTUs. Ah, y aquí también es importante, regrésate por favor. Esto es importante, mira, nosotros tenemos que saber cuál es el mejor momento para hacer nuestras licitaciones. Si nosotros estamos comprando en un momento de alta incertidumbre con precios altos, vamos a tener ofertas caras. Entonces hay que tener cuidado cuál es el mejor momento para comprar. Para comprar desde el punto de vista del usuario, del cliente, del que tiene la oportunidad de ofrecer esto y tener un beneficio. Al final del día, todo esto funciona porque hay un cliente. Entonces el cliente es el sujeto principal de la oración del mercado mayorista al final del día. La que sigue. Mira, aquí hay algo interesante. Regrésate un momentito. Esto es cómo impacta en el costo por kilowatt y hora en el gas. En el gas, aparentemente no, los registros y la información tabulada nos dicen que el precio de kilowatt y hora de gas cuando comenzó el contrato, ese es un contrato que se tomó de ejemplo, andaba en 26.68 y deberá terminar este año en $76 el megawatt hora. Comenzó cuando se ofertó es esto, pero el precio indexado no dice que hoy puede estar en $76. El precio indexado, porque eso está indexado. Eso de que no, que nosotros compramos a precio fijo, no, usted tiene una fórmula de escalamiento que dice que el 84% de esa fórmula es el porcentaje que se aplica al escalamiento. Y ese escalamiento aplicado hace que un precio que era de $20 que era de $26 el megawatt hora, cuando se hizo el mercado, hoy pudiera ser un precio de $76 el megawatt hora. Eso es lo que dice. Son realidades, ¿no? Son realidades que lo que tenemos que hacer es ver cómo nos centramos en estos puntos para que se vayan todos los usuarios, los grandes clientes y todos los usuarios, y yo creo que instituciones también, porque la ventaja que tiene Agrandel es que Agrandel tiene una cantidad de técnicos y de personal muy idóneo que toda la información la saben empacar y la saben poner en términos fáciles de entender y que están dispersados en muchos portafolios. Entonces, esa es una ventaja que da Agrandel y de eso vamos a hablar antes de que se termine esta presentación. Seguimos, pues. Seguimos. Bueno, eso es lo que se incrementó, los montos del mercado spot que pagaron las distribuidoras. Esta información es sacada así como está del Centro Nacional de Despacho. La que sigue, Luciana. Bien, aquí esto, ponme. Esto es lo mismo que les presentó Jorge y que a mí me parece súper interesante. La que sigue, el escenario, ese aumento de potencia del que hablaba Jorge, del que habla Jorge acá, es importante que se pudiera dar. Por eso hay que monitorear muy de cerca ese proyecto Gatún, porque si ese proyecto Gatún no entra,
y ese crecimiento que le estoy hablando de la demanda es del 2%, es fácil de calcularlo, proyectado. Si aquí hay una reactivación económica, ese crecimiento de la demanda se dispara por lo menos al 3,5-4%. Es un precio bastante bajo, ese crecimiento del 2% de la demanda. Y si no se da eso, entonces caeríamos en el escenario B, que es el escenario de crisis, donde la demanda es copada por la capacidad instalada, es copada por la demanda. Y ojo, que a esa es la capacidad instalada, que esa capacidad instalada tiene que ser sujeta, está sujeta a mantenimientos, está sujeta a daños que pueden circunstancialmente hacernos la vida un poco más complicada. Como yo le dije que les iba a hablar un poquito de otras cosas, a mí me parece muy importante mencionar otras cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el pipeline de la generación de gas, que ya tenemos a AES, tenemos ponme la anterior, por favor. No, la anterior. Esa. Si ya tenemos a Gatún, tenemos a AES y tenemos a la última que está acá, no la veo bien, la de los chinitos, la del 2015. ¿Ah? Sinolam. Ahí tenemos que el 55% de la capacidad instalada, 55%, está en gas natural. Es una matriz de mucho riesgo. Es una matriz de mucho riesgo. Un solo producto que ya nos está indicando el mercado que se está manteniendo en precios altos y es donde tenemos el 55% de nuestra generación. Hay que ponerle atención a esa matriz porque esa es una matriz de alto riesgo para nuestro mercado. Muy alto riesgo. Otra cosa que quería comentarles es el tema de las servidumbres. Por ahí se acaba de... Yo tengo alguna experiencia con todo esto de la servidumbre porque a mí me tocó dirigir los proyectos de la integración nacional en 230 y además fui presidente de una temporada de la EPR, que es la línea del CIEPAC, donde el costo de la línea los costos de servidumbre se dispararon un 25% de lo estimado. Si tuviéramos un proyecto de $400 millones, estamos hablando de que $100 millones solo para servidumbre. Hace un tiempo, cuando se habló de la línea 4, nosotros sugerimos que se adquiriera la servidumbre de la línea 4. La ley 6, que aquí la tengo, y que tiene un capítulo muy bien escrito sobre la servidumbre, manejaba un equilibrio entre los dueños, el Estado y el usuario y el contratista. Lo que ha aprobado la Asamblea le pone un ancla al desarrollo económico del país y al proyecto que pueda tener cualquier ejecutivo de desarrollarlo, porque eso incluye carreteras, incluye líneas, ¿cómo se llama? Oleoductos, incluye líneas de transmisión, porque si ya había algo bien hecho, donde había un buen equilibrio y donde salían bastante bien beneficiados los dueños, porque no era ni la imposición de TESA, ni la del dueño, ni la de la CEP, había escenarios y pasos para llegar a un acuerdo, donde un dueño de un terreno no deje entrar al contratista, aparte de los sobrecostos que se van a originar, se van a generar costos adicionales porque van a venir los reclamos de los contratistas porque no pueden entrar. Yo creo que esa decisión de la Asamblea es totalmente desafortunada e inconsulta, y ellos mismos le están poniendo
un ancla al desarrollo económico del país, sobre todo en términos de servidumbres eléctricas, que estaba muy bien desarrollado en la ley 6 y que de un plumazo lo bajaron para decir es el precio comercial, es el precio comercial y el precio comercial como que no tiene definición. El precio comercial es de alguien que tiene un terreno baldío y dice, bueno, es que yo lo pensaba rellenar y lo pensaba hacer ponerle un cohete de la NASA y ahora ustedes me han echado mi proyecto para atrás, así que yo quiero tanto o no entra. Es decir, es riesgoso, no está medido el riesgo y creo que alguien o alguienes deben empezar a cuestionar esa situación para que sea revisada en los niveles que corresponden. Para las próximas licitaciones que se están anunciando, se deben dar fechas, se deben dar montos a requerir y yo creo que se debe dar una preferencia a las empresas nacionales que están aquí y que están tomando golpe. Es decir, no es que vamos a defender a nadie porque tome golpe, pero si tú tienes empresas nacionales, tú las llamaste para que se metieran en el negocio de mini hidro, de pequeñas hidro y así sucesivamente. Entonces búscalas y respáldalas, porque ellas fueron tu respaldo en algún momento. Ellos fueron los que te permitieron crecer y te permitieron crecer en una forma. Es decir, tú no puedes ahora dejarlo por irte a buscar aquellos grandes grupos y abandonar a estos grupos que fueron y que son y que deben darle una definición a esas licitaciones e incorporar la inversión privada panameña y renovable además. Y además renovable. Otra cosa que debe darse es que se debe revisar las licitaciones es que los monómicos ofertados por las diferentes empresas, hay que tener el cuidado porque si no van a, eso es lo que está pasando con el costo de potencia de generación, el CPG, que los cargos en las ofertas vienen muy altos por potencia y muy bajo y relativamente bajo en energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto está muy alto, este cargo por potencia, ese es el que le va a pagar a ese cargo de potencia que afecta a los grandes clientes y que afecta a los clientes en general. Porque entonces, con este cargo, yo me aseguro, miren, yo le voy a contar una historia. Cuando yo era secretario, yo fui secretario de Energía. Cuando yo era secretario de Energía, a mí me llegó una oferta de alguien que dijo, yo te voy a poner una planta de gas, pero ni te preocupes, pero me tienes que garantizar que a mí me despachan en base y firme tanto. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres alterar todo el sistema por beneficiarte a ti? Por supuesto que no la aceptamos. Pero cuando una empresa presenta un costo muy alto de potencia que hay que pagarle, la despaches o no la despaches, prácticamente que es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Es decir, si te despachan o no te despachan, tienes que pagar eso. Y resulta que a lo mejor a base de ese costo tú recuperas tu inversión en 15 años y tienes un contrato de 20. Esas cosas hay que empezarlas a ver con más cuidado los que tienen que hacer las evaluaciones de las ofertas. Porque así no es. Entonces yo pongo una planta también con capacidad más grande y con ese precio que yo tengo de energía, me disparo en el ocasional ese excedente que no tengo contratado y la última planta que entra con el precio más caro, no me importa que yo tenga esos 2 centavos ahí. Yo estoy cogiendo el que está allá arriba, que está entrando como última planta. Hay que ser un poquito más analítico que solamente el precio cuando se hace en el análisis de las ofertas. Y la gente está para eso. Nada más que hay que darle las instrucciones. Finalmente,
Mira, la ley 6 es una gran ley. Se hizo en un tiempo, yo fui parte del equipo, sin embargo, yo soy uno de los que he considerado que a partir del año 15 se debió haber revisado. Y no se ha revisado, ya van 25 años, y yo creo que en algún momento hay que ir considerando, y yo considero, Juan Andrés, que la Cámara tiene todos los elementos para armar un equipo, para darle una revisión, para ir adelante de las cosas. Que no sea al revés, que no vengan un poco de gente que no sabe nada, casi que hablo francés, que no sabe nada de esto. Entonces, aquí donde está la gente y que están los equipos y se puede analizar en conjunto con mucha gente, nada, vamos a esperar el golpe. Primero, ya se han hecho varios intentos de meterse con esta ley. Ahora ya vino, sí hay que revisarla, creo que sí hay que revisarla, pero hay que revisarla con orden. Y yo no creo que este es el momento ideal para que eso vaya para la Asamblea. La primera vez que hubo una realidad, porque ¿qué cosa? Quería modificar el artículo 59. Era una ley que le daba a ETESAS, era un proyecto de ley, que le quería dar a ETESAS una serie de facilidades financieras, y en el por ahí colado venía el camarón que querían modificar el artículo 59. Mucho ojo con eso, ¿eh? La Virgen no está para tafetanes, para estar haciendo cosas que pueden verse como promover el monopolio. La Virgen no está, este momento no está para. Ahora aparece un proyecto de ley solar, que habla de solar bastante. Y yo no le encontré mucha sustancia, pero habla mucho de solar. Pero resulta que ese proyecto de ley intenta nuevamente modificar el artículo 59. Yo lo siento, pero tengo que usar esa frase. Allá hay un camarón. Ese es el de Juan Diego. Entonces, yo no sé si Juan Diego está preparado o se lo dieron para que él lo prohijara, pero tiene que tener cuidado. El momento no está para tafetanes, para que se sienta que alguien o alguienes están pretendiendo que se vayan viendo cosas que siempre han tenido que ver con la capacidad. Señores, los que escribieron esta ley, yo les voy a leer solo uno. Es que la gente cree que ese es el único punto que se refiere a monopolio. Sí. No. Yo voy a leer una cosita. ¿Puedo? Sí. Dice, la regulación es responsabilidad del regulador propiciar la competencia en el grado y alcance definido por esta ley e intervenir para impedir abusos de posición dominante de los agentes del mercado, para cuyos efectos el reglamento de esta ley establece los casos y condiciones que deben aparecer. Lo dice el ente regulador. Es que todo el mundo llega y lee el artículo 59 nada más. No, esta ley está blindada contra el monopolio y contra la posición dominante. Y dice más todavía, dice, el ente regulador debe solicitar a las autoridades competentes la liquidación de empresas monopolísticas en el campo de los servicios públicos de electricidad y otorgar a terceros el desarrollo de la actividad cuando esas empresas no cumplan a la prestación del servicio. En otra manera, quitarle lo que tienen y repartirlo entre terceros. Entonces, ojo, que no es el único que habla. Debe darse lo que se pensó. Aquí hay muchas oportunidades. Y yo les voy a contar algo más a nuestros amigos de la Cámara y los inversionistas. Cuando se hizo el proyecto, hubo mucha fuerza de las IFIs, de las IFIs,
porque además quería que se contrataran, y eso fue bueno para nosotros, lo mejor que había en el mercado, en experiencia, en distribución, en generación, todo aquello. Pues yo creo que eso está superado. Hoy, los panameños, que son con los que corren estas empresas, y la capacidad empresarial de este país está lista para agarrar esos retos en las próximas renovaciones de cuestiones, sobre todo en la distribución. En la distribución la pueden correr empresas panameñas. En aquella ocasión sí hubo una serie de propuestas muy fuertes de la IFI que decían, un momentito, esto que haya una real competencia. Hoy en día una de las cosas que hay que tocar es la competencia en la renovación de las concesiones. Entonces son cosas que hay que ver y que tenemos que ver abiertamente. Oye, si la gente todavía está dando, entonces, ok, pero tenemos opciones para mejorar nuestro mercado nosotros mismos, para que no nos los impongan, para que no nos los impongan cierres de calle, pues, sino que nosotros mismos tengamos iniciativas para ir un paso adelante. Y finalmente, ojo, yo estoy poniendo un panorama, yo creo que es positivo, porque yo creo que nosotros estamos en condiciones. A lo mejor yo ya no, a lo mejor ya yo voy de retirada, pero quiero dejar algo de los conocimientos y de las experiencias que todavía la sigo viviendo de una manera u otra, para que las cosas cada día estén mejor en este mercado. Pero lo que sí les puedo decir es que ustedes tienen en Agrandel un súper equipo. Yo tengo una visión de que Agrandel, que no tiene intereses ni sesgos en ninguno de los players del mercado mayorista o del mercado energético nacional, se pueda convertir en un gran amigo o compañero de los grandes empresarios, de los grandes clientes, inclusive de las grandes corporaciones, como la PEDE, como la Cámara de Comercio. Ahí hay gente muy buena. Yo leo muchos informes extranjeros y locales. Y en los locales yo dificulto que en un solo paquete haya gente que pueda producir documentos tan importantes con tanta información como lo que produce Agrandel. No es para que Jorge ahora se me ponga pechón aquí, pero es una verdad. Se lo digo yo que bueno, ya tengo algunos kilómetros recorridos en esta dirección. Aprovechen ese valor agregado que da ese grupo. Hoy yo estoy ahí como un asesor, pero no necesariamente cuando yo llegué ya ellos estaban haciendo eso. De manera que muchas gracias a todos los que están, los que nos escuchan a distancia y a los que vendrán a las próximas conferencias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, ingeniero, y gracias, Jorge. No sé si tenemos alguna consulta o duda de los que estamos aquí presentes. Pueden levantar la mano y se les da la palabra con mucho gusto. Ahí le pasamos el micrófono. O si no, Luciana me va diciendo si tenemos a alguien con la mano levantada en el Zoom. Buenas tardes. Bueno, hemos visto un sinnúmero de información valiosa. Verdaderamente hay un mundo de oportunidades. Siempre las situaciones se prestan para que nos unamos en esto. Bueno, la pregunta es si actualmente la legislación contempla un mecanismo de tal forma que esas empresas que hoy califican como grandes clientes unan o sumen su demanda actual para propiciar un mecanismo de contratación de su propia demanda de consumo a través de algo que esté vigente o algo que la normativa actual pueda llevar a cabo
en términos de buscar una solución ante la ausencia de precios a corto plazo, mediano plazo, por el retraso de las tarifas. Bueno, mira, voy a echar un poquito el reloj para atrás. Dice que el reloj nadie lo echa para atrás, pero bueno. Yo fui el primer representante de los grandes clientes ante el comité operativo y yo recuerdo que fui asesor también en algún tiempo del Grupo Melo, donde en aquel tiempo yo conocía a Jorge, que trabajaba con... Ellos produjeron, realmente se convirtieron en el primer gran cliente de facto, el Grupo Melo. Pero menciono esto porque quiero hablar del señor Melo, de don Arturo. Bueno, don Arturo llegó un tiempo que estuvo viendo esto y dijo, ¿tú sabes qué, Jorge? Yo creo que nosotros debemos poner nuestra propia planta. Y comenzó a caminar en esa dirección. Yo no sé si esa es la dirección que tú me estás preguntando. Y él dijo, ven acá, ¿por qué no nos vemos un poco de grandes clientes y ponemos una planta y esa es la planta de nosotros? Pues. Entonces, ojo, que si las cosas no se dan, los grandes clientes tienen la opción por derecho de ley de comprar su energía con cualquier proveedor que esté registrado en el sistema. ¿Eso sucedió, Jorge? ¿Tú claro. Yo creo que aportando en esa línea y respondiendo a la pregunta de Dayana, hoy técnicamente no se pudiese hacer porque un mandato de la SEP, ¿no? Sin embargo, todavía hay 47 megas, ¿no? que compran potencia que eventualmente pudiesen poner una planta térmica o de algún gas o algo que tenga firmeza, batería quizás, porque creo que, digamos, todos estamos convencidos de que estamos en una transición, sin duda, a las fuentes renovables. Entonces, eso sería el mundo ideal siempre y cuando podamos volver a como éramos antes, porque en ese momento en que veíamos nosotros con Juan, el Grupo Melo, y nos fuimos uniendo varios que teníamos una demanda de más de 50 megas. Oye, si yo pongo mi planta, yo mismo garantizo mi potencia, ¿verdad? Yo pongo el PPA y eventualmente la energía hasta la pudiese comprar en el mercado si fuese el caso, pero yo mismo genero la energía que yo pudiese hacer. ¿Qué es lo importante y quizás un poco de reflexión? O sea, nosotros como país necesitamos planificar mejor, ¿verdad? Y no solo eso, sino también pedir cuentas. ¿Cuentas a quién? Al que de alguna manera u otra decide los vaivenes o más bien decide hacia dónde va el sector. A veces decimos que la secretaría tiene que hacer, pero bueno, Juan lo puede avalar, sí puede hacerlo, quiere o no quiere, pero la SEP también tiene un compromiso importante ante los consumidores. Y nosotros, como Agrandel, hemos pedido muchísimas veces, bueno, ¿de dónde salen los números? ¿Por qué cambió esto? ¿Dónde están los packs? No hemos podido, porque tampoco al hacer quien le pide cuenta. O sea, lo ideal pudiese ser que el mercado solito se autogestione y puedan salir plantas térmicas que puedan garantizar la potencia de los grandes clientes, que pueda comprar solar, eólica y alguien garantiza la potencia firme. Y es más, yo me iba un poco más, ¿no? De salida, como decía Juan, hoy en Panamá la calidad del suministro no es muy buena y nosotros como gremio también estamos empujando a que mejore. Y todos los empresarios, de alguna manera u otra, terminan garantizando su potencia porque tienen que salir a comprar una planta de backup porque no puede confiar en la calidad del suministro que hoy tenemos. Entonces, ahí hay una oportunidad también. Entonces, sí es importante que regulatoriamente se den los espacios. Y no solo eso, sino que también el que tiene que comprar la potencia, y vamos y vemos la gráfica que estamos compartiendo de cómo ha sido la historia. Hombre, ¿qué pasó con Chan 2? Eso es hidro, que no está ni siquiera hoy en el radar de cuándo va a entrar. Eso es hidroeléctrica,
que ya estaba prácticamente por hacerse. Entonces sí hay muchas oportunidades que como gremio empresarial, ¿verdad? Pues retamos a que haya mayor involucramiento, porque los números están allí. Nosotros como gremio nos hemos volcado a que el contenido sea el que lleve a tomar las decisiones. Contenido es esto que acaban de ver ustedes y hay mucho más. Nosotros lo masajeamos, lo analizamos, pero ahí está la información. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones y eventualmente poder tener un país más competitivo, que la energía es la que nos une a todos, ¿no? Un país con una energía de 25 centavos, 22 centavos, no es competitivo. Dirán, no, que no es el costo más barato, que hay unos más caros. Hombre, yo no me quiero comparar con el vecino que también la ha estado metiendo la pata como nosotros, ¿no? ¿Con quién me quiero comparar? Con el que lo está haciendo bien, ¿no? Y el que lo está haciendo bien tiene costo de 10, 12 centavos. Ah, porque son países muy grandes, porque tienen carbón. Pero aquí tenemos solar, tenemos eólica, 85%, es más, se meten al sitio web del CND y se van a dar cuenta, momento a momento, cuánto es la cantidad de energía que hoy se está generando. Y es eólica. Entonces, en conclusión, sí se puede hacer muchas cosas, pero si regulatoriamente no hay la voluntad para hacer los cambios que requiere el país para echarse adelante, bueno, vamos a seguir empujando una carreta que no tiene ruedas, ¿no? Que cuesta empujar. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario aquí en la mesa. Pasar el micrófono. Espero que eso responda a la pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Existe alguna línea de trabajo, de investigación para definir el aporte en términos de potencia de las plantas fotovoltaicas? O sea, hace un momento Jorge lo comentaba, pero no sé si existe alguna línea de trabajo o si en la región o algún otro país han llegado a cuantificar cuál es el porcentaje de la potencia instalada de una planta fotovoltaica que se podría llevar a considerar potencia en firme. Mira, de hecho, bueno, pero de hecho, disculpa, ¿tu nombre? Francisco Moura. Francisco, mira, la ACEP contrató ese estudio en el 2019, se emitió, el estudio está disponible, pero nosotros lo podemos compartir, creo que nosotros lo tenemos, y en ese estudio de muchas páginas se analizó cuál pudiese ser la potencia firme del plantel que en ese momento estaba, que era mucho menos de lo que hoy hay. Eso está, creo que se analizó 2018-2019. Y en conclusión, números así bien, digamos, nada más conceptuales, de 500 megas podía sacar una fracción, 100 megas, ¿no? Pero sí hay. Pero eso no ha llegado a materializarse. Y nosotros como gremio también le pusimos en un momento dado, y bueno, ¿cuándo van a sacar eso ¿cómo se llama? O sea, ¿cuándo se van a pronunciar sobre ese estudio? Y a la fecha no lo han hecho, pero sí la tienen. Y en la medida en que vaya entrando más renovable, definitivamente va a haber potencia firme. Entonces, ahí hay una oportunidad también. Pero sí existe. Lo pudiésemos buscar y compartirlo con ustedes. En su momento lo analizamos. Ahorita no me recuerdo los números, pero va por ahí. No sé si hay más preguntas. ¿Tenemos algo en Zoom? Bueno, te agradezco, Jorge, por tu tiempo y por la presentación, igual que al ingeniero Urriola. Información valiosa. Sí le vamos a pedir ahí a Luciana que nos comparta la presentación y si alguien la quiere también con mucho gusto se le comparte. Nosotros como cámara, ya Jorge y el ingeniero Urriola lo sabe, siempre vamos a apoyar a lo que tenga que ver con democratización de la energía y el buen manejo de la matriz energética en Panamá. Obviamente nos afecta a todos, no solamente de manera industrial y de negocio, sino al end user y al cliente final, que somos todos nosotros al final del día, ¿no? Así que cuenta con nuestro apoyo para seguir echando esa carreta para adelante, que yo sé que estamos cansados, pero ahí seguiremos. Ese es el trabajo. Bueno,
Nuevamente, les agradezco a todos los que están aquí también. Ahí vamos a seguir en contacto y a todos los que nos acompañan por Zoom el día de hoy. Así que lo damos por terminado. Gracias, señores. Gracias. Se va a subir al portal de socios el día miércoles. ¿Cuándo? Ok, subimos la presentación al portal y la grabación. Perfecto. Gracias, Luciano. Lo damos por terminado, pues. Gracias.